Bien, vamos a iniciar, jóvenes. Primero que todo, muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio entonces. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, ya la semana que viene, me voy a centrar en la próxima clase, esperando que sea ya presencial, pues, en comunicación para finalizar lo que es algunos tics con respecto a la parte de las normas APA y otros detalles que nos hacen falta. Bueno, el día de hoy me pareció importante que se considere lo que es la parte de la oratoria, ¿sí? Nosotros en nuestro sílabo de comunicación oral y escrita tenemos una unidad que se denomina el hablar en público, ¿sí? Y es que el hablar en público no es solo esa interacción, jóvenes, que podemos generar con otros individuos, con otras personas, sino incluso aquellas técnicas, aquellos recursos, no solo expresivos, fonéticos, sino también visuales que cada uno de nosotros utiliza para comunicarse, para expresar una palabra. Y que algunos tienen esa facultad innata de poder comunicarse o expresar cualquier tipo de información, y a otros les cuesta incluso articular sonidos o comunicarse entre diversas personas, ¿ya? Mayormente, sí, cuando nosotros buscamos investigaciones que tienen que ver con esta parte de la oratoria, ¿ya? Lo único que nos señala, que por decirlo así, que, que todo esto se mejora es con la práctica, ¿ya? Practicando, presentando, ¿para qué? Para perder el miedo y mejorar la forma de cómo se comunica, ¿ya? Si nos vamos a un poco de historia con respecto a esto de la oratoria, desde la antigüedad en su totalidad, cada persona tenía o sea, debía comunicarse, ¿ya? Debía expresar algo, ya fuera propio o escrito, ¿sí? Que estuviera sobre escritura, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, esas capacidades de irse comunicando han ido cambiando, ¿ya? ¿Por qué han ido cambiando? Mediante la utilización de técnicas como los sonidos, ¿ya? Teniendo en cuenta esa complejidad que tiene esta parte de los sonidos, la utilización de, podríamos decirlo así, de signos de puntuación, ¿ya? O de pausas didácticas que permitan que nuestros oyentes capten información y sea mucho más posible, se comprenda en su totalidad. Entonces, esta parte de la oratoria, aparte de transmitir una idea, ¿ya? Obviamente el orador, ustedes, cada uno de nosotros, ¿sí? Debe utilizar técnicas. Y bueno, en Día del Piensa, ustedes no solo utilizan técnicas para comunicarse, sino al mismo tiempo van de la mano con esos recursos técnicos que no son solo la forma de cómo se expresan, sino también esos recursos audiovisuales, tanto videos como audios que permiten que se genere una, una presentación de calidad, ya que sea notable, ¿sí? Y entonces, toda esta parte que a buena medida sí debe practicarse, debe comprenderse, ¿ya? En cuanto a los recursos audiovisuales, ya se les ha mencionado cuáles son las normativas que debe cumplir una diapositiva para poder presentarse y se pueda comprender, teniendo en cuenta los tamaños, el porcentaje de escritura que debe existir dentro de una diapositiva, ¿ya? Entonces, teniendo eso a un lado, la comunicación ya depende de ese orador, de esa persona, ya de ese emisor que quiere expresar un mensaje
de forma clara y que se pueda comprender, ¿ya? Entonces, todo esto podríamos decirlo que puede variar de la intención que tienen cada uno de ustedes, ¿sí? Como emisores, como oradores, ¿ya? Entonces, si aplicamos algunas técnicas, sí, en algunos casos no hay que requerir cierta habilidad para poder presentar la información de que sea clara, que sea concisa, que sea comprensible, ¿sí? Sino que no se malinterprete lo que ustedes están presentando, ¿ya? En su mayoría la, la oratoria no solo se presenta por medio podríamos decirlo así, por medio de conferencias, si nosotros podemos encontrar oratoria en un medio social. ¿Qué quiere decir esto de un medio social? Sencillamente cuando nosotros nos comunicamos, no solo de forma con nuestros amigos, ya, de forma sentimental, en su mayoría esto de la oratoria social se centra no solo a lo ceremonial, podríamos decirlo así, que requiere o que se desglosa, se ramifica en diversos ámbitos, nivel personal, nivel laboral, nivel académico, entre muchas otras, ¿sí? Ahora, cuando tomamos en consideración la parte académica, aquí también nosotros encontramos lo que es la oratoria de tipo académico, ¿ya? Y aquí en la oratoria de tipo académico, ahí sí tiene que ver bastante con lo que ustedes presentan en el sudamericano, y es que ustedes quieren transmitir no solo conocimientos, expresar algo, dar a entender que ustedes comprenden algún tipo de información, sino también cultura, que todo esto, jóvenes, lo expresan ustedes a través de ¿qué? De la palabra, ¿ya? Hay otro tipo de oratoria que es bien común, que es el político, y sencillamente este tipo de oratoria político es donde prácticamente se encarga de entregar o de transmitir un discurso, de presentar una idea, ¿sí? ¿Para qué? Como ya habíamos tomado en cuenta la parte de los discursos, si lo recuerdan, uno de ellos es persuadir, y en la parte de la oratoria política, entonces persuaden a quién, a los ciudadanos, ¿ya? Ellos tratan de atraer simpatizantes, de ganar votos, claro, lamentándolo mucho, en muchos casos con mentiras, ¿sí? Otro de los tipos de oratoria bastante común es la artística. ¿Quién utiliza este tipo de oratoria? Cantantes, artistas, locutores, ¿ya? Todas aquellas personas que están relacionadas con el mundo artístico, se genera los engloba este tipo de oratoria artística, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tratan de crear arte por medio de la voz, menos Bad Bunny, eso es terrible. Ok, y que el oyente disfrute y que tenga el placer de disfrutar el momento, podríamos decirlo de esta manera, ¿ya? Otro de los tipos de oratoria que tiene que ver cuando ya ustedes salen de esta parte académica, se gradúan de, de, del sudamericano, ¿ya? Entran a lo que es la parte laboral o empresarial. Y esto se denomina como oratoria empresarial. ¿Por qué? Porque es aquella que se genera en el mundo de los negocios, ¿ya? ¿Con qué finalidad esto se cumple? Porque se realiza para cumplir objetivos, ya sea verticales o horizontales dentro de una empresa. Si recuerdan ese tipo de comunicación, ¿verdad? Este, en esta oratoria empresarial tiene que ver bastante con la parte profesional, ¿ya? Y es que tratan problemas por medio de comunicar una idea donde ustedes defienden, presentan proyectos, tratando de suplir o explicar o informar algo en el ámbito que se encuentra. Entonces, fíjense cómo estos que acabo de mencionar, jóvenes, sencillamente quieren transmitir un mensaje que va a variar cómo se capta la atención de la audiencia, qué técnicas ustedes como oradores van a emplear, ¿ya? Yo he tratado en su mayoría las exposiciones que han realizado, he tratado de generar o de corregir algunos detalles
que algunos de los grupos o algunos de los participantes presentan, ¿sí? Pero para nosotros podamos tomar en consideración o se pueda dar con efectividad la comunicación, ¿ya? Porque no, si nosotros buscamos comunicación efectiva, nos vamos a encontrar en que sí, que el emisor debe presentar información clara, que se comprenda, pero cada uno de nosotros debe saber elegir las palabras, cómo usarlas adecuadamente para expresar ese tipo de intención con el emisor, ¿ya? Un ejemplo de comunicación efectiva es, estoy seguro que a lo mejor lo han visto, es esta persona que se llama Yokoi Kenji, ¿ya? Él utiliza bastante lo que es la comunicación efectiva, ¿ya? Él narra hechos, ¿ya? Para poder explicar algún tipo de punto de vista que él quiere generar, ¿sí? Incluso lo relaciona con hechos de su vida o con hechos de la vida de otras personas, ¿ya? A cercanas a él para poder que se comprenda la información. Entonces, por ahí podríamos señalarlo como comunicación eficaz, ¿ya? Bien, entonces, ok, ¿en dónde estaba? Entonces, para nosotros poder dar un buen discurso, una buena conferencia, una buena exposición, ¿ya? Nosotros como oradores debemos tratar de hablar, obviamente sin nervios, pero es que los nervios se ramifican en varios puntos. Uno, que el participante no estudió. Dos, que no comprende la información. Tres, que estudió prácticamente a última hora. ¿Ya? Entonces, esto conlleva a que existan nervios. Y esto es uno de los problemas más grandes y les he mencionado desde el inicio, que cuando un estudiante se presenta nervioso delante de una audiencia, solo hay dos cosas. Una, o no comprende, o dos, no, o sea, no estudió o no entendió, podríamos llamarlo de esa forma, ¿ya? Y cuando ese es el caso, lo que va a generar son más preguntas que lo que él mismo está explicando, ¿sí? Tengan en consideración eso no refleja una buena comunicación, ¿ya? Entonces, para nosotros evitar eso, nosotros tenemos que prepararnos. Ya, esa es la parte fundamental para que nuestra presentación tenga éxito, prepararnos, ¿sí? Muchos anteriormente en la escuela, en el colegio, se les enseñaba cómo hacer fichas técnicas, ¿ya? Y que esas fichas técnicas les servían a ustedes para poder presentar algún tipo de información, ¿sí? Ahora, cómo nosotros las realizamos, cómo nosotros organizamos esa información va a variar de cada uno de nosotros y es lo que quieren presentar. Ya, siempre lo he mencionado, traten de no pararse al frente de su audiencia y tener que leerlo de forma conceptual, definida, ya, textual prácticamente. Paren, mencionen brevemente y den un ejemplo de lo que ustedes entienden o cómo se da eso. Esa es la mejor forma para saber, primero, que ustedes lo entiendan y que ustedes hagan entender eso a su audiencia. Ahora, en la actualidad se utiliza mucho material audiovisual, muchos recursos audiovisuales. Nosotros lo podemos denominar como multimedia, ¿ya? Entonces, utilicen esos materiales multimedia, ¿ya? Para sus presentaciones, ¿ya? En muchos casos sirven de apoyo, sirven de guía, pero como les he mencionado en sus exposiciones, no es que ustedes se van a parar ya frente a su audiencia y van a colocar las diapositivas y van a empezar solo a leer las diapositivas. Ya eso no sirve de guía, ya no sirve de apoyo, ¿sí? Incluso ustedes pueden seleccionar imágenes, porque recordemos que las imágenes valen más que mil palabras, ¿ya? Entonces, todo este tipo de información va a variar dependiendo del mensaje, del objetivo que ustedes necesitan lograr en esa presentación, ¿ya? Y, y parte fundamental también, la interacción. La interacción que ustedes presentan para captar el público.
para captar esa atención de la audiencia, que en muchos casos es ideal que ustedes hagan que participen la audiencia, que respondan a breves preguntas que ustedes hacen, obviamente, de lo que están mencionando. Entonces, al ustedes hacer eso, ¿qué están haciendo? Captando la atención. Están haciendo que se involucre, ¿ya? Y al hacer eso, la presentación sí por sí va a tener éxito, obviamente, ¿ya? Entonces, no sé si a alguno de ustedes les ha sucedido que por nervios de X no han podido presentar información o en su totalidad se han quedado, como dicen por allí, en blanco. No han presentado absolutamente, se les ha olvidado absolutamente todo. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso, chicos? ¿O no? ¿O todos son excelentes oradores? Yo sí me quedo en blanco, profe. Me quedo tartamudo. ¿Pero por qué, Omar? ¿Qué te pasó que te quedaste en blanco? Vamos a ser sinceros acá. ¿Se te olvidó o no entendías o qué sucedió? No sé, simplemente los nervios, diría yo. Claro, es común. Ya. Hay muchas técnicas para nosotros, Omar, poder minimizar eso, ¿ya? No podemos decir quitarlo, no, minimizarlo, ¿sí? Y en muchos casos es ideal, primero, que ustedes escriban ustedes mismos con su puño la información que ustedes quieren presentar, ¿ya? En segundo lugar, exponerla, ¿ya? No solo al espejo, porque cuando ustedes exponen al espejo, ustedes están viendo qué gestos están haciendo. Y al ustedes verlo, ustedes saben perfectamente o reconocen qué gestos no les gustaría que su audiencia viera, ¿ya? Pudiera, digámoslo así, entender o comprender lo que ustedes están presentando. Y en otros casos, presentar eso a algún familiar, amigo, pareja, X, ¿ya? Entonces, esos entre sí son los que más, para aquellas personas que son súper nerviosas, se deben tomar en consideración y que lo deben aplicar no una vez, unas 3 o 4 veces a medida que ellos presentan. Entonces, a medida que ellos van pasando ese miedo, ¿ya? A medida que ellos conocen la información, el miedo se va perdiendo, el nerviosismo se va perdiendo en su totalidad. ¿Ya? Entonces recordemos, y siempre se los he dicho y lo dije hace un momento, mientras esa persona se sienta nerviosa, mientras refleje, ¿ya? Mientras la audiencia se dé cuenta que están nerviosas, en el caso de ustedes, él piensa, esto va a conllevar más preguntas que respuestas. ¿Por qué? ¿Está nervioso? ¿Qué sucede? ¿No estudió? ¿No se sabe esto? Ya, allí yo voy a hacer una pregunta a ver qué sucede para ver si son nervios o de verdad no comprenden. ¿Ya? Entonces tratemos de practicar la exposición lo posible, ¿sí? De comprender, no me sé este término, bueno, busquemos información sobre ese término que nos permita comprender todo en su totalidad, ¿ya? Voy a colocar este pequeño vídeo. ¿Dónde está? Creo que lo tengo aquí. Muy bien, aquí está. ¿Se visualiza, jóvenes? Sí, no, tal vez, podría. Bueno, no sé, veo una cosa blanca. Ya, sí se visualiza.
este pequeño vídeo sobre el oratorio, ¿ya? Si pudieron centrarse en algunos de los términos, en algunos de los términos que esto mencionaba, ¿cuál era el primero? La vestimenta, ¿ya? Y sí se los he tomado en consideración desde un principio, y es que la vestimenta va a variar dependiendo del nivel de importancia de cuando nosotros nos dirigimos a una audiencia, a un público o a alguien. ¿Ya? La vestimenta es punto súper importante. Profe, pero ¿por qué? Si la vestimenta no dice si yo soy inteligente o no. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, en la sociedad actual en la que vivimos es totalmente dividida por clases sociales. Y la vestimenta es un punto súper importante. ¿Ya? Adicional a esto, luego de la vestimenta tenemos lo que es el conocimiento. El conocimiento es sencillamente toda esa información que presenta ese emisor, ese orador que se va a presentar delante de una audiencia y que es la que quiere transmitir, ¿ya? Si el emisor, el orador, no estudió o no comprende, como lo he mencionado hace un momento, entonces, ¿qué conocimientos él va a transmitir? ¿Ya? Va a ser súper difícil, ¿sí? Luego de esto, tenían lo que era la comunicación. Si se dieron cuenta, habían de forma separada, dos tipos de comunicación, la no verbal y la verbal. A ver, ¿quién me ayuda? Aparte, bueno, Omar que ya intervino, ¿qué tiene que ver la comunicación verbal y no verbal en la parte de la oratoria, de hablar en público? ¿Cómo se llama? Sería, por ejemplo, la forma en la que uno habla, ¿cómo se llama? Y lo otro sería lo que son los gestos, cómo se mueve y todo para indicar el tema. Excelente, Oleas, ¿ya? Y creo que sí se los he tomado en consideración cuando ustedes exponen. ¿Por qué? Porque hay muchos que se quedan totalmente estáticos y solo exponen tranquilo, o sea, exponen casi robóticamente su tema. Sin embargo, no es correcto, ¿ya? Porque sí, hay conocimiento, ¿ya? Pero no hay una comunicación verbal correcta. La comunicación verbal es no pararse al frente a una audiencia, frente a alguien, frente a una persona o un individuo, ¿ya? Y empezar a mencionar de forma robótica todo lo que se sabe. No, debe haber una interacción, ¿ya? Y esa interacción nos va a ayudar nuestros gestos, incluso lo que emite nuestra cara. ¿Por qué? Porque ustedes a ver, pensemos, cuando ustedes están hablando con alguien, ¿ya? Y esta persona está molesta, hay dos cositas. Una, lo pueden evidenciar por los gestos. Y dos, por la comunicación, por cómo transmite el mensaje. Esa es la única forma de que ustedes se den cuenta si alguien está molesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esta parte de la oratoria? ¿Qué pasa en esta parte de hablar en público? Que ustedes deben transmitir, ¿ya? De forma correcta, de forma creativa, porque la creatividad es estar atentos de forma dinámica para poder hacer que nuestro público interactúe, ¿ya? Y que utilicemos nuestros gestos, las manos, ¿ya? La cara, para poder comunicar ese tipo de información. Si nosotros vemos a alguien, por aquí hay uno de los compañeros que me parece excelente porque lo hace bastante, cuando ustedes ven a alguien en su audiencia, ya que está distraído o que hace un gesto de que no hace este gesto con la cara, ya ustedes de una vez, de forma dinámica, de forma creativa, ya ustedes saben que no comprenden. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando lo que hacemos es dar esa retroalimentación en el acto, en el momento, ¿ya? Para tratar de no dejar cabos sueltos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la comunicación tiene que ver no solo con que ustedes quieran enseñar algo, o mejor dicho, tengan que enseñar algo, ¿sí? Si nos vamos a la parte pedagógica, una de las formas de cómo los seres humanos aprendemos en más de un 60% es enseñando. Nosotros enseñando es donde aprendemos mucho más rápido, comprendemos la información y nos queda totalmente grabado, ¿ya? Ok, fuera de lo que acabo de mencionar, entonces, ustedes tratan de qué? De persuadir, ¿ya? Sí, en muchos casos quieren persuadir de que sí saben, sí comprenden, ¿ya? Sí,
tienen en consideración o comprenden o tienen los conocimientos en este primer ciclo. Eso es lo que ustedes tienen que persuadir. A ver, aparte de Oleas y Omar, ¿qué en la sustentación del piensa? ¿Qué tienen que persuadir ustedes? ¿De qué se tienen que encargar ustedes en la sustentación del piensa? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la parte de persuadir en la sustentación del piensa? De información de nuestro campo de estudio. ¿O no? Sí, pero falta algo más allí. Ustedes se van a llegar a presentar a un jurado, ya, a una audiencia. Ya, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿De qué va a tratar esa parte de persuadir de ustedes ese día? De convencer a la audiencia. Ajá, convencerlo ¿de qué? De la propuesta. La propuesta. Ya, más allá, no solo es de la propuesta. Úneme todos los hilos, todos los puntos. De todo el tema hablar, o sea, campo de estudio, propuestas sobre todo lo que se está hablando o sea, del documento. ¿Ya? Bueno, no solo del documento, Lea, ¿ya? Sino también de la investigación. Recordemos que la sustentación de lo que van a presentar ustedes es una investigación que ya ustedes realizaron, ¿ya? Y la investigación parte de la existencia de una problemática, ¿ya? Entonces ya ustedes tienen que persuadir a la audiencia, al jurado, de que de los resultados que conllevó su investigación. Ya ustedes ese día, ustedes van a presentar resultados, ¿ya? De que haya alguna retroalimentación que se genere, algunas correcciones, es porque algo en la investigación de cada grupo quedó suelto. Entonces se debe mejorar. Entonces, ya que ustedes presentan resultados, ustedes se paran delante de un jurado, delante de esa audiencia, presentan la problemática, presentan la solución a esa problemática, ¿ya? Y entre la problemática y la solución a esa problemática hay un espacio. Y en ese espacio es donde ustedes van a señalar los aportes que generan las asignaturas, los objetivos que se dieron, las trabas, las conclusiones, las recomendaciones, cómo hicieron o qué generaron como propuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes van a persuadirlos, ¿ya? De los resultados que ustedes obtuvieron de una investigación. Entonces, fíjense cómo tiene que ver la oratoria. Están persuadiendo, están enseñando, ¿sí? Obviamente, para poder que exista una comunicación eficaz, debe haber la parte verbal y no verbal. Y eso sirve ¿para qué? Para que ustedes agraden, ¿ya? A una audiencia. Si ustedes no generan agrado en una audiencia, se nos es difícil que nos presten o captar la atención de ellos. Estoy seguro que en algún momento de sus vidas les habrá pasado de que se paró a alguien y ustedes, como no les agradó para absolutamente para nada, ni siquiera le prestaron atención. Y es que eso sucede cuando no agrada al público, nuestro público no se capta, ¿ya? No está atento, no está presente en lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Otro de los detalles que sí menciono, que es un poco difícil hasta que se tiene dominio, es que ustedes traten de conmover, ¿ya? Pero el conmover a nuestra audiencia va a variar de que nosotros adaptemos, ¿ya? Expliquemos con base en la vida real, la parte narrativa, ¿sí? Algún tipo de información con la finalidad de que ésta se comprenda de forma efectiva, ¿ya? De forma rápida, de forma clara, ¿sí? Entonces, sí o sí, es súper importante la parte de la oratoria, ¿ya? Entonces, vamos a recapitular, ¿ya? El hablar al público, la oratoria, no solo son técnicas, no solo son estrategias, no solo son tics, ¿sí? Ustedes inician generando, se me ocurre, una ficha técnica, una estructura de qué van a hacer, qué es lo que ustedes quieren lograr. Incluso ustedes deben de considerar los tiempos, la duración de la exposición, de la conferencia,
de lo que ustedes quieren realizar, ¿ya? Con base, o mejor dicho, dependiendo del tema. En el caso de ustedes, los piensas tienen exactamente, creo que son 10, 12 minutos para ustedes exponer. Ya, de ahí no más. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo en menor tiempo. Ya, en ese tiempo ustedes tienen que convencer a la audiencia. Ya, entonces, ustedes preparan, vamos a ver, ustedes preparan su exposición, su presentación. Primero que todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificamos la idea que queremos transmitir. Esto va a variar, ¿ya? Va a variar del tipo de tema, del tipo de información que quieren presentar, ¿sí? Luego que nosotros ya centramos, esto es lo que voy a transmitir, ya nosotros ¿qué hacemos? Preparamos la exposición, preparamos el evento. ¿Y cómo se prepara el evento? Nosotros establecemos que si un objetivo, qué vamos a hacer al inicio, qué información vamos a difundir, qué vamos a dar a conocer. Ya, ahí nosotros estamos preparando. Estamos integrando la comunicación verbal, porque entonces no, vamos a hacer esto. Aquí en el inicio de esta presentación vamos a dar no sé, una narrativa, ya una anécdota, ya que tiene que ver con este contenido. Ya con esas técnicas, con eso que ustedes están aplicando, están buscando la forma de que se capte la atención de su público. ¿Ya? Hay otro tic súper importante y, a ver, creo que ningún grupo lo ha aplicado hasta el momento. Aparte del recurso audiovisual, ¿ya? También hay recursos físicos. Y esos recursos físicos en su mayoría se presentan ya sea, no sé, tipo folletos, ¿ya? Tipo trípticos, ¿ya? Que permitan que al momento, al iniciar la exposición, estos faciliten esto a la audiencia, al público o al jurado, que ellos van verificando y ustedes sencillamente van explicando. ¿Sí? En muchos casos es muy parecido a lo que se presenta en las diapositivas, pero se cambia un poco la información que se presenta en él para que no sea repetitivo lo que está en las diapositivas y lo que están entregando en físico. ¿Ya? Esto es una muy buena idea. Un ejemplo es, no sé, se me ocurre, ustedes cuando estén presentando el piensa que no solo es exposición, comunicación verbal y no verbal, sino también están presentando una propuesta gastronómica que un jurado va a degustar para ver las técnicas, si ustedes adquirieron las técnicas en el ciclo. Eso es lo que les van a evaluar, si ustedes adquirieron las técnicas, los conocimientos que cada uno de los docentes está aplicando. Entonces, ¿qué se recomienda que ustedes hagan? Ustedes, antes de presentar la propuesta, presenten una especie de menú, ¿ya? Y el menú desglosa los ingredientes que tiene, ¿sí? Si ese es el caso, si eso es lo que van a hacer de una vez, ¿qué les recomiendo? Y que mejora bastante, que su propuesta sea temática, ¿ya? ¿Qué quiere decir temática? Se me ocurre que si yo voy a hacer una propuesta, mi plato es, a ver. Ya. Una propuesta de camarones, ¿ya? Pero que esa propuesta de camarones tiene que ver con la cocina mediterránea, ¿ok? Yo en mi grupo, yo puedo centrar mi temática de ese plato, de ese menú, a la parte mediterránea, ¿sí? La elaboración, los gráficos en la carta, incluso la cubiertería, los platos que ustedes utilizan, música de fondo, porque ustedes pueden utilizar música totalmente de fondo súper bajita y que permita exponer, que permita hablar. ¿Ya? Obviamente, si van a exponer, pausan y luego que terminan de exponer, le dan play para que existe ese ambiente y que todo sea temático con base o con fundamento en lo que están presentando. Sí, todo jóvenes tiene que ver. Ya, obviamente, todo se debe de preparar, ¿ya? Yo sé que en el caso de ustedes que es la primera vez, sí me gustaría que en estas 4 semanas de clases que nos quedan, ver si ya en la última semana de clases estamos completamente listos y lo que hacemos es sencillamente que ustedes me presenten la exposición que van a realizar para darles algunos tips, algunas recomendaciones. ¿Sí? Bien. Ajá.
¿Qué más es de mencionar de la oratoria? Bueno, anteriormente les tomé en consideración, o mejor dicho, les mencioné que para ustedes poder exponer deberían mantener una estructura, ¿ya? ¿Cómo es una estructura de un discurso o para poder presentar algún tipo de información? La misma de un documento o de un tipo de ensayo. La introducción, ¿ya? Donde ustedes plantean el tema que se va a abordar, qué idea quieren ustedes transmitir, donde acá es donde yo recomiendo se apliquen técnicas para que ustedes capturen, ¿ya? A su audiencia, a su público. Y luego lo que es el desarrollo. Y aquí en el desarrollo es donde se vienen todos esos argumentos por los cuales ustedes sustentan esa idea, ese trabajo, esa investigación. Y por último, debe haber una conclusión. ¿De qué sirve la conclusión? Es donde aquí ustedes finalizan resaltando nuevamente esa idea que han mencionado, donde se puede detallar que enumeran argumentos que ustedes han tomado en consideración o que han utilizado en el transcurso de esa investigación, de ese trabajo, de lo que ustedes están presentando. ¿Sí? Tengan eso en consideración. Acuérdense que vimos los tipos de discursos. Muchos tipos de discursos, tipos de comunicación tienen que ver con este punto, con este final, que es la parte de cómo ustedes van a presentar, donde se ve esa comunicación verbal, donde se evidencia esa comunicación no verbal. ¿Ya? Y es que esa sensación que ustedes emanen, que ustedes presenten, es lo que causa algo, lo que causa esa chispa en nuestra audiencia. ¿Sí? Fíjense el video que vimos ahorita. ¿Cuál era el primer ítem? ¿Quién recuerda? ¿De qué trató el video? Mejor dicho, ¿cuál fue el punto 1 que trataba el video que les acabo de colocar? Joseph, Anthony, Jason, Pao, Dayana, Fabricio. ¿Cuál fue ¿Podría repetir, profe? el punto 1 que se evidenció en el video que les coloqué hace un momentito? ¿Quién recuerda? Punto 1. Chicos, presten atención porque en finalizar este momento hay una prueba. ¿Ya? Después no dirán, profe, no entendí, profe, no sé, porque recuerden, ya les he hecho pruebas y las pruebas, las preguntas que yo genero o que yo coloco en la prueba son de lo que yo les menciono a ustedes en las clases. ¿Ya? No es nada desconocido. Ok, el primer punto que se que se trató en el video es la vestimenta. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos presentamos a nuestro público, a nuestra audiencia, con ropa arrugada, ¿ya? ¿Qué da eso a entender? Tal vez que, o sea, no estuvo apurado, tal vez no tiene preparado, yo que sé, cierto tipo de diálogo, o se vería, como digamos, a simple vista, se vería como decir que está muy apurado, o no sé, tipo de cosa. Está bien, ¿sí? Se pueden generar muchas ideas, ¿ya? De esta parte de la vestimenta. En el caso de ustedes, bueno, no sé si se los recomendarán, se los dirán, pero yo sí se los menciono de una vez. Ustedes en la sustentación del piensa, obviamente, el grupo va a estar dividido. ¿Por qué va a estar dividido? Al principio van a estar en cocina, ¿ya? Todos trabajando, todos realizando la elaboración del menú, del plato. Luego de eso tienen un tiempo, ahí se van, no sé si uno o dos participantes al aula. ¿Qué van a hacer en el aula? Tienen que hacer el montaje de la mesa. Y al mismo tiempo que están haciendo el montaje de la mesa, tienen que estar colocando el recurso audiovisual que van a presentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Que uno esté mejor dicho, que uno esté en el aula, ¿ya? Atendiendo, generando el servicio, exponiendo, el otro esté en laboratorio haciendo la presentación, la preparación, y el otro esté de allá para acá. Ya está terminando de exponer o ya va a exponer, entonces va y busca los platos y los presenta. Y aquí esta persona que va a hacer eso,
Ahí les van a ver entonces el tipo de servicio que está aplicando. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Por favor, traten de llevar, no sé, un delantal extra en tal caso de que salen del laboratorio y aquellos que se van a presentar, de una vez cámbienselo. No se vayan a presentar con el delantal, con la filipina manchada, sucia de cocina, porque eso da mucho de qué hablar, ¿ya? Y tampoco es bien visto por los docentes del área práctica, del área de gastronomía, ¿sí? Así como aquellos repasadores, porque algunos agarran, tienen el repasador con que han estado haciendo todo vuelto nada, todo sucio, y se lo colocan aquí en el hombro o se lo colocan entre el delantal. No, si el repasador está sucio, sencillamente lo dejamos fuera antes de que nos presentemos a nuestra audiencia, ¿sí? Tratemos de evitar eso. Ya, es bastante, digámoslo así, desagradable hacer eso. Y que, vuelvo y repito, es mal visto por los docentes del eje práctico, del eje profesional. ¿Ya? Se les ha mencionado desde un inicio que cuando ustedes estén en este punto, no lean, ya no se pongan a leer las diapositivas, hablen, conversen, eso resulta mucho más eficaz, ¿ya? Y que se genere una expresión más espontánea cuando ustedes están hablando que leyendo. Cuando están leyendo, obviamente, primero se ve robótico. Segundo, no se ve para nada pulida la presentación. Y definitivamente no tiene dominio del tema que está tratando. ¿Ya? Hagan breves notas. ¿Ya? Y esas breves notas no solo las pueden incluir ustedes en la ficha técnica, sino también en la diapositiva. Breves palabras que en tal caso que a ustedes se les olvide, al ustedes virar brevemente, ustedes al tomar en consideración esa palabra, esos términos, retomen donde, donde habían quedado, ¿sí? Esos datos importantes. Ya, entonces, sí es interesante esto que se tome bastante en consideración. Me fuera gustado más que estuviéramos presencial porque era para hacer una práctica de esto de la oratoria, ¿sí? Sin embargo, en estos momentos les voy a facilitar, jóvenes, un enlace que necesito que ustedes realicen, ¿ya? Esto tiene una duración estimada de unas, a ver, se me ocurre, como máximo 4 horas, ¿sí? Yo en 2 horas le finalicé. Denme un segundito y les voy a facilitar un enlace para que realicen algo. Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, inquietud o sugerencia? Ajá. No, profe. Yo no conozco eso, profe. Yo no, profe. Bueno, Google Actívate es sencillamente este, una plataforma gratuita de cursos de Google, ¿ya? Ok, ¿qué me interesa? Hay un curso súper breve que tiene la duración de 1 hora, tomando en consideración el tiempo que nos queda. 1 hora, ¿sí? Obviamente se puede hacer en menos tiempo, pero el tiempo estimado es de 1 hora, ¿ya? Les voy a facilitar este enlace. El curso es totalmente gratuito. Necesito que finalicen y el informe, el certificado, lo que genera al finalizar el curso, eso es lo que yo necesito que cada uno de forma individual me presente, ¿ya? Y entonces al presentarme esto, yo entonces daría por sentado de que sí se comprende la parte de la oratoria, o mejor dicho, lo que es el hablar en público. No sé si estamos claros, jóvenes. Sí, profe. Este mismo enlace yo les voy a facilitar, ya, este mismo que les estoy mostrando acá. Ustedes sencillamente le dan a iniciar curso, se registran con su cuenta de Google. No, profe, no tengo Google, soy de los años 60, tengo mi cuenta de Yahoo o de Hotmail. Entonces, sencillamente utilicen la cuenta del sudamericano, @sudamericano.edu.es, la pueden colocar acá. E inician el curso de forma gratuita. ¿Sí? Ok, en estos momentos les envío el grupo. ¿Ya?
Por favor, ingresen para ver si hay algún inconveniente para ingresar y que les pueda solucionar por este medio.